Ya estamos al aire. Dice configurando su reunión para Facebook Live. Ahí está. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está mi estimado hermano y amigo Marvin? Que Muy Dios me lo bien. bendiga. Igualmente, aquí Bueno, preparado para el estudio de hoy. bueno, hoy estamos con la idea de ver qué amigos se unen a nuestro estudio que comenzamos ayer. Sería bueno dar como un pequeño recuento de lo que más o menos vimos ayer, hermano. No sé si usted me abre, hay campo para poder eh, compartir la página, Pantalla. la Claro, pantalla. claro, hágale. Ok. Vamos a ver. Creo que ahí estamos, ¿no? Correcto. Ahí la ¿Usted me ve, tengo. no? Sí, lo veo y está presente la pantalla de su PowerPoint. Ok. Bueno, muy brevemente vamos a hacer un pequeño recuento. Estuvimos hablando sobre las ruinas del Foro Romano en Tesalónica. Estuvimos hablando de que Tesalónica era una ciudad aponderada comercialmente, que esta ciudad eh, era característica porque era una ciudad totalmente griega, helenizada. Y estuvimos hablando de un pasaje central, especialmente, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 7 al 9. Es- Hablamos sobre este pasaje, dice, la venida del impío estará. Ujú. No sé Sí, si el hermano Marvin me ayuda tal vez como para proyectar el pasaje en la versión Reina Valera. sí, ya le doy la. Sí, si quieres, siga mientras le Voy, acomodo el voy pasaje. a dar voy a leerlo en la versión Jerusalén. Ujú. Dice, la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos. El 10, segunda Tesanolicenses 2:10. Y todo tipo de maldades que y todo tipo de maldades que seducen los que se han de condenar, escuchen esto, por no haber aceptado el amor a la verdad que les hubiera salvado. Esa verdad que habla Pablo aquí es exclusivamente el Evangelio. Dice que por eso es que Dios les envía un poder engañoso, un poder seductor que les hace creer en la mentira. Amén. Quisiera que el hermano me colaborara con el versículo 7, segunda Tesalonicenses 2:7. Ok, dice, dice así, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Quiero recalcar algo muy importante y es de que el misterio de la iniquidad que habla el apóstol Pablo es el mismo aquel inicuo del versículo 9, de la venida del impío que estará por señales, dice, por señales de influjo de Satanás. Pablo en el versículo 7 lo llama la acción del misterio de iniquidad. En el versículo 9 lo llama la venida del impío que estará por el influjo de Satanás. Y en el versículo 11, la palabra de Dios, Pablo guiado por el Espíritu Santo, dice, por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira. O sea que este es un poder que es en base a la mentira.
para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. La pregunta aquí que he desarrollado hoy es, ¿Dios enviando un poder engañoso? ¿Cómo es eso, hermano Marvin? Sí. ¿Ah? Bueno, vemos el sentido de enviar un poder engañoso según lo que usted narró ayer, ¿verdad? Estábamos viendo ayer cómo es que funciona eso. Vemos cómo Satanás se ha encargado de transmitir por medio del engaño, eh, refiriéndose a que la gente tenga una conciencia de que todo lo que venga de Dios, todo lo que se pronuncie como Dios es bueno, pero en realidad, como nos explicó usted ayer, así no son las cosas. No es que una persona diga esto es de Dios y entonces hay que creerlo así, ¿verdad? Sino Pero que hermano Marvin, yo quiero enfatizar algo muy importante hoy. Es de que a toda esta gente que estuvimos hablando ayer, ¿se acuerda que hablamos de Carlos? Que él, la Virgen María le hizo un milagro. Hablamos de María, que fue de una niña de la comunidad y fue sanada, recibió un milagro. Y otro dato importante es que Teresa fue donde el pastor y fue sanada. Y correcto. Carmen fue donde el brujo y recibió algo. El punto que yo quiero enfatizar con esto, que fue el punto que dejamos ayer, es, son 4 caminos diferentes que todos hablaron de Dios. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que aparentemente a todos les va bien. Porque ellos dicen, el argumento de la gente hoy en día, ¿cuál es? Si lo que yo practico no es de Dios, porque a mí me va bien económicamente, porque yo estoy tranquilo, porque si a mí, si lo que yo practico es falso, porque es que he prosperado, porque es que tengo un carro, porque es que tengo una casa, porque es que tengo un negocio. La pregunta aquí hoy es, mis estimados hermanos y amigos, ¿será que la manera de medir a Dios es por las maneras de las riquezas espirituales? ¿Cómo podemos nosotros medir si estamos haciendo la voluntad de Dios o no la estamos haciendo? ¿Por qué? Porque observen que María recibió un milagro de una niña de la comunidad, que Carmen fue donde el brujo y recibió un beneficio. Teresa fue donde el pastor y fue sanado. Carlos recibió un milagro de la Virgen de Guadalupe. La pregunta es, ¿no creen ustedes que es más lógico y pidiéndole a Dios sabiduría, entender que cuando Pablo dijo que ya estaba en acción, en la época de Pablo, ya estaba en acción el misterio de la iniquidad? ¿Y cuál era el misterio de la iniquidad? Hermanos, amigos, no quiero ofender a nadie, con todo el respeto que ustedes me merecen, pero yo quiero que ustedes piensen, si la Virgen de Guadalupe le hizo un milagro a Carlos y le va bien en la vida, Dios es el que actúa ahí. Si Carmen fue donde el brujo, escúchenme todos y préstenme mucha atención. Si Carmen fue donde el brujo y solucionó sus problemas y fue prosperada económicamente, ¿fue Dios que hizo eso? Si Teresa fue donde el pastor y el pastor oró y fue sanada, ¿fue realmente Dios que hizo esto? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea que hay un poder detrás, hay una fuerza que usted y yo no podemos ver. Usted me podrá decir, pero ¿cómo? Si la Virgen María me ha hecho milagros a mí, está bien, pero ¿quién actúa detrás de eso? Dios. La Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Cómo hacemos con eso? Que alguien me explique. Yo quisiera rogarle a algún oyente cuando escuchen este tema es
¿Será que detrás de la Virgen María, será que detrás del brujo, será que detrás del pastor que oró por una persona está Dios? Porque ¿saben qué es? ¿Cuál es el punto principal aquí? Es que Satanás hace que la gente crea que están agradando a Dios de esta manera y de esta manera los tiene ciegos. Y es muy grave. Y por eso la otra pregunta, entonces aquí la primera pregunta es, ¿hay 4 evangelios? ¿Hay 4 maneras de acercarnos a Dios? ¿Por qué? Porque todos dijeron que tenían a Dios. Son diferentes los métodos. Yo creo que hay que pensar muy bien, hermano Marvin, sobre las preguntas, otra pregunta que establecimos muy bien ayer. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Correcto. ¿Y quién te la dio? Correcto. Hermano. Eso fue lo que le dijeron a Jesús, ¿verdad? Los fariseos, pero no quiere decir con eso que la pregunta esté mal o que esté mal planteada, porque realmente Jesús estaba muy dispuesto a decir con qué autoridad hacía esas cosas. Sin embargo, Jesús sabía que la pregunta no era sincera, la pregunta no iba al punto de investigar, sino más bien de acusar. Ahora nosotros sabemos bien que la pregunta está bien planteada porque Jesús dijo en Mateo 28:19, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que es cuestión de autoridad, es cuestión de que sí hay una autoridad. Pero hermano Marvin, entonces apliquemos estas 2 preguntas a nuestro amigo Carlos, que él recibió un milagro de la Virgen de Guadalupe. Esto lo hacemos con todo el respeto, más que todo con el respeto de analizar. No queremos ofender aquí a nadie, pero queremos que ustedes, amigos, abran su entendimiento. Entonces, la pregunta aquí es, preguntémosle a Carlos, Carlos, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Con qué autoridad crees en María, en la Virgen de Guadalupe? ¿Quién le dio esa autoridad a la Virgen de Guadalupe para que hiciera un milagro en su vida? ¿Quién? ¿Dios? Pues déjeme decirle una cosa y quiero ser muy delicado y minucioso al explicar esto. Dios no fue el que permitió que la Virgen de Guadalupe hiciera un milagro en Carlos. Usted me dirá, ¿por qué? Muy sencillo. Porque resulta que los milagros que se hacían en el primer siglo eran para demostrar que lo que los apóstoles y Cristo hablaban era la realidad. Hermano Marvin, ¿sería usted tan amable de ayudarnos con Marcos 16, versículo 20? Este pasaje yo quiero recalcarlo y vamos a centrarnos en este pasaje. Marcos 16:20, porque aquí nos vamos a dar cuenta que los apóstoles hacían milagros, claro que sí, pero tenían un propósito, era confirmar la palabra de Dios. Hagamos otra pregunta a nuestro amigo Carlos. Si la Virgen María le vino a hacer un milagro, ¿para qué se lo hizo? ¿Cuál fue el propósito con el cual la Virgen de Guadalupe le hizo un milagro? ¿Para confirmar la palabra de Dios? No puede ser, porque ya la palabra de Dios está confirmada. ¿Para protegerlo? Bueno, la Biblia dice que en Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo Jesús, que es mi fortaleza. Entonces yo no necesito a la Virgen María para que me fortalezca, a la Virgen de Guadalupe para que me fortalezca o me proteja. ¿Sí me están entendiendo? Tenemos el pasaje por ahí, hermano. Sí. Escuchen este pasaje. 16:20 de Marcos. Sí, pero ¿cuál es el contexto de este pasaje? Si usted va al versículo 11, Jesús ha resucitado. Y resulta que cuando Jesús resucitó, muchos hermanos, los apóstoles no querían creer. Y vea lo que dice.
Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Jesús viene y reprende a los apóstoles por su incredulidad. Ahora vea el versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Vea el 14. Finalmente se apareció a los 11. Este pasaje, ojalá usted lo pueda subrayar en sus Biblias, porque este pasaje nos va a dar a entender el contexto del versículo 20. Finalmente se apareció a los 11 mismos, cuando estaban sentados a la mesa, y les, ¿qué? Subrayen esta parte, y les reprochó su incredulidad. El problema de Marcos capítulo 16 es de incredulidad. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aleluya. Ahora vea el 15. Y les dijo, id y haced, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí el contexto de la pregunta es, ¿a quién le está hablando Jesús? A los del versículo 11 que eran incrédulos. Les dijo, si ustedes creen y se bautizan, van a ser salvos. Este pasaje me demuestra a mí que los apóstoles fueron bautizados como Jesús lo mandó. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En este contexto, Jesús está diciendo, el que no creyere de ustedes, porque Jesús, recuerde que en este lugar no está predicándole a una multitud. Jesús se apareció al aposento donde estaban ellos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Se reunió únicamente con ellos. Entonces, estas palabras fueron primeramente para ellos. Ahora volvamos al versículo 18. Ahí está. Jesús en el 17 les dijo que iban a tomar serpientes y que si 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes son los que creen? A los del versículo 11, porque les está reprochando su incredulidad. Y en el versículo 17 dice, estas señales seguirán a los que creen, o sea, a ustedes, a los que creen de ustedes, que son los que tengo aquí de frente. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora vea el versículo siguiente. Y el Señor, después que les habló, ojo, y el Señor, después de que les habló, ¿a quién les habló? A los apóstoles, porque solamente los tiene a ellos ahí, primeramente a ellos. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ahora sí, entendamos el versículo 20. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos aquí son los del versículo 11, a los que les estaba reprochando su incredulidad. Y dice, y ellos salieron predicando en todas partes. Ojo a esa palabra, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Por eso la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, el pastor, el brujo y la niña del barrio no podían y no pueden hacer milagros hoy en día. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando les dijo eso, dice, para ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. Cuando se hacían estos milagros era para confirmar la palabra.
Si el pastor viene y me dice a mí que sanó a un enfermo para confirmar la palabra, es un blasfemo. Está mintiendo. Si Carlos viene y me dice que fue que la Virgen de Guadalupe le confirmó la palabra, está mintiendo. La palabra ya está confirmada por los milagros que hicieron los apóstoles. Entonces aquí hay otro problema, hermano Marvin. Y el problema que tenemos muy serio aquí es, ¿a quién le atribuimos todos estos milagros que hace la gente hoy en día? Claro. Y la pregunta también tiene que ver es que, primero, la palabra milagros está muy corrompida, porque la palabra milagro en realidad significa un hecho sobrenatural. Hoy la gente a todo le llama milagro, ¿verdad? Cosas que están dentro de las leyes físicas, naturales, y que tienen que ver también con coincidencias y tienen que ver también con muchas cosas de la vida que pasan, le llaman milagros. Segundo, esta pregunta que usted acaba de formular, basado en el texto que estamos leyendo, quiere decir que el Señor Jesús le hizo una promesa a sus apóstoles y vemos más adelante, conforme vayamos desarrollando este estudio, vamos viendo también que el libro de los Hechos confirma esa situación, cómo los apóstoles eran los que iban asumiendo todo este rol de responsabilidades. Tenemos que la gente esta iba siendo perseguida, iba siendo maltratada, pero cómo Dios intervenía con ellos y podía ayudarlos a ellos. Así que tenemos que formularnos bien esa pregunta. Primero, ¿son los milagros de hoy en día verdaderos milagros? Es decir, ¿se puede decir que son milagros tomando en cuenta que la palabra significa que es un hecho que está sobre lo natural, que no es del común, que no es algo que tenga que ver con la naturaleza? Un milagro, un milagro bíblico, Jesús caminó sobre el agua. Un milagro bíblico, Jesús devolvió la vista a un ciego delante de todos que tenía más de 40 años de ser ciego. Un milagro bíblico, bueno, Jesús le dio de comer a 5,000, 4,000 personas con unos pocos peces y unos pocos panes, ¿verdad? Así que todas estas cosas son las que demuestran que es un milagro. Que es un milagro para una persona que tenía un dolor de cabeza y porque una niña haya orado se le haya quitado el dolor de cabeza. ¿Qué clase de milagro puede ser comparativo a los milagros que hacían los apóstoles en ese entonces? ¿Cómo puede ser eso? Hermano Marvin, hay un, yo quiero que nos centremos mucho en Carlos, en María, en la persona que fue donde el brujo y en Teresa. Es que ellos recibieron algo y ellos dijeron que que eso que recibieron era de parte de Dios y que sus vidas había cambiado. Esa es la parte que a mí me tiene muy preocupado con la humanidad hoy en día. Es que vino Carlos, la Virgen de Guadalupe le hizo un milagro y dice, es que cambié mi vida. ¿Y sabe cuál es el peligro? Y con todo respeto, pero con toda autoridad, en el nombre de Jesús yo lo digo, es de que de esa manera es que Satanás se aprovecha para que la gente se aferre a esa falsa creencia y haga a un lado la voluntad de Dios. Y eso es lo que está pasando en el mundo hoy en día. Hoy en día mucha gente va donde se para el pastor a predicar y dice, el Señor me está revelando, hermano Marvin, el Señor me está revelando que en una parte en el mundo hay un varón que tiene un dolor de cabeza. Por favor, no me insulten. Eso es una falta de respeto. ¿Cómo van a creer que entre 6,000,000,000 de habitantes no va a haber uno que tenga un dolor de cabeza? No se puede, o sea, es falta de analizar lo que nos están enseñando. Eso es muy grave. ¿Cómo se le ocurre que un hombre se para en un auditorio a decir, el Señor me está revelando que hay un hermano que tiene un dolor de muela? Y hay 5,000 personas. ¿Cómo es que van a decir que entre 5,000 personas no hay uno que tenga un dolor de muela? No, hermano, y otra cosa, que puedan decir que eso no es así porque que Satanás no puede hacer este tipo de cosas porque eso viene de Dios. Pero la misma Biblia, Pablo en la misma Biblia nos dice en 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo,
Mire el nombre con lo que identifica, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Una persona incrédula, ¿qué es una persona incrédula? Una persona incrédula es la que no investiga, una persona incrédula es la que no escucha, la que no empieza a averiguar cómo es la situación, sino que no se queda con el contexto, sino solamente con el texto de la situación. Entonces viene una persona y dice, yo le hice tal milagro, hoy es noche de milagros, y empieza a contar testimonios, y esa persona se queda con eso. No sabe si fue verdad, no sabe si fue Hermano mentira. Marvin, y yo le voy a decir algo más grave y ojalá que las personas que nos escuchan tengan la madurez suficiente y no se ofendan. Pero la Biblia dice que el incrédulo es un hombre malvado. Ajá. Hebreos capítulo 3, versículo 12, ¿me lo puede poner en Claro, pantalla? claro que sí, ya se lo pongo. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Porque es que tenemos que llegar a lo más profundo de este asunto, porque la raza humana no puede seguir siendo engañada por charlatanes que ponen el nombre de Dios para sacar dinero o provecho de mucha otra gente. Claro. Vea lo que dice este pasaje. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, escuche, corazón malo de incredulidad. Este pasaje me está diciendo que la incredulidad es tener un corazón malo. Entonces, el hombre que no retiene la palabra de Dios es porque es un hombre malo. Y vamos a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Vea lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Poderoso pasaje es este. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Escuchen todos. Retén la forma de las sanas palabras. Esto que por inferencia necesaria queda a entender, hermano Marvin. Si hay sanas palabras, ¿qué hay? Hay malas palabras, hay Hay palabras palabras que son malintencionadas, enfermas, pero, palabras pero, enfermas. pero no hay que confundir las malas palabras, que son las palabras vulgares, ¿verdad? Con las malas intenciones de las palabras, ¿verdad? Por eso yo utilizo, por eso yo más bien utilizo las palabras. Si hay sanas palabras, hay Hay palabras enfermas. enfermas, correcto. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que usted no las ve, sino su efecto al cabo del día, al cabo de los años. Y eso es lo que le ha pasado a la humanidad hoy en día. Hoy el, el mundo tiene una epidemia de milagreros, de curanderos, que ponen a Dios como su estandarte para justificar lo que están haciendo. Y no respetan estos pasajes tan poderosos. ¿Por qué la palabra dice, retén la forma de las sanas palabras? Meditemos un momento sobre esto, hermanos. ¿Qué significa la palabra retener? La palabra retener viene del griego que es tomar, es recibir, es aceptar. Entonces, cuando una persona no acepta la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Pero si lo que el brujo me hizo me, me sirvió, hermano Marvin. Yo, yo hoy en la mañana compré el periódico, leí el horóscopo y resulta que cuando leí el horóscopo, todo lo que me dijo el horóscopo me pasó. Exacto. Está Eso muy sí. bien. ¿Por qué? Por eso me va bien a mí en la vida. El argumento de la gente es que miren a Dios porque les va bien en la vida. O sea que si a usted le va mal en la vida, Dios no está con usted. Correcto. Y otra cosa importante, mire usted que en el mismo pasaje dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dice Pablo, ¿verdad? Pablo tenía esa autoridad para poder decirlo como apóstol de Cristo, ¿verdad? Pero hoy en Amén. día, mire, hoy en día la gente habla que es que por medio de la palabra de Dios y o en nombre de la palabra de Dios. Y según la historia, para cualquiera puede corroborar eso en la historia, ¿verdad? Cuántas guerras, cuántos desastres, cuántas maldades han aparecido en nombre de Dios, por usar el nombre de Dios. En nombre de Dios se ha utilizado para guerras, para violaciones, para desastres de todo tipo de pecado. ¿Por qué? Porque dicen que vienen en el nombre de Dios y en realidad no representan lo que Dios dice.
En cambio, Pablo, cuando dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, ¿cuáles? ¿De qué forma? Dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo nunca se adjudicó de que las palabras que él hablaba o decía le pertenecían a él, le pertenecían a Cristo Jesús, Pero ¿verdad? aquí hay un problema más grave, hermano. La pregunta que yo he estado orando mucho y alguien diría que es que Dios me reveló. No, Dios no me ha revelado nada, La sino que revelación de Dios. al cabo de ir estudiando siempre la palabra de Dios, aquí hay una pregunta. ¿Por qué al ser humano le gusta tanto lo fantasioso, lo supersticioso, lo abstracto? ¿Por qué la gente a veces quiere creer? Hoy por hoy yo entiendo por qué los israelitas cuando salieron de Egipto querían ver a un Dios para palparlo, que hicieron un ídolo. ¿Por qué? Porque ellos no podían concebir que había un Dios invisible. Y la pregunta mía aquí hoy es, Carlos, Carmen, María y Teresa, cuatro maneras diferentes, y yo he venido recalcando mucho sobre esto. Son cuatro personas que utilizaron cuatro métodos diferentes y a todos les va bien en la vida. ¿Y sabe por qué? Porque el influjo de Satanás, porque el misterio de la iniquidad actúa en estas personas Sí mismo. que hace esto. Y la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Hay una respuesta sagrada y se las voy a leer. Si la gente tomara en cuenta esto que el apóstol Pablo dice, la gente superaría algo. Y quiero, con todo el respeto que todo el mundo me merece, y créanme que con el respeto, con todo mi respeto se los digo, Dios no acepta la ignorancia bíblica. Y cuando yo hablo de ignorancia bíblica, no estoy diciendo que usted tiene que saber hebreo, griego, saberse toda la Biblia, no. Cuando hablo de ignorancia bíblica es que usted tiene la responsabilidad de conocer lo más básico de la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hace? Efesios 4, Efesios 3, 4, vea lo que nos enseña. Voy a buscarlo. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cómo se Efesios. logra esto? Leyendo. Leyendo. Repito, Efesios capítulo 3, versículo 4. Efesios 3, 4. Vea lo que dice. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento con respecto al misterio de Cristo. ¿Por qué hablo de la ignorancia bíblica? Porque la gente no lee la Biblia. La gente sencillamente cree en lo que el pastor dice, en lo que el predicador dice, en lo que el cura dice o en lo que la pastora dice. Pero la Biblia dice que usted leyendo puede entender cuál es el misterio. Un detalle muy importante. Aquí le puedo preguntar a la gente, hoy en día Cristo es un misterio. Mentiras. Ya Cristo no es un misterio. Cuando Pablo dijo estas palabras, era un misterio porque apenas se estaba revelando. Cuando Cristo, cuando se terminó toda la revelación, Cristo dejó de ser un misterio para el mundo. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos. Pero aquí hay otra pregunta más grave todavía. ¿A qué se debe que la gente no quiera leer la Biblia, hermano Marvin? ¿Qué cree usted? Bueno, yo puedo suponer, ¿verdad? Puedo pensar que tal vez hay conformidad, hay ese sentimiento de que leer la Biblia, estudiar la Biblia es muy complicado y no hay tiempo y son circunstancias que la gente misma se mete en la cabeza negativas en cuanto a las escrituras y que puede haber una condición de que la Biblia solamente es para que lo entiendan las personas muy estudiosas, las personas que pasan metidos en eso.
¿verdad? Conceptos muy errados de que la Biblia es un misterio que no se puede comprender, porque le voy a decir una cosa, tomando en cuenta este ejemplo de Carlos y de los nombres que usted mencionó, que son ficticios, ¿verdad? Que solamente para dar Ah, sí. una enseñanza, que una enseñanza basada en una realidad, porque a cualquiera se puede identificar que le está pasando eso. Pero no estamos culpando aquí a Carlos, ni estamos culpando aquí a las personas que están creyendo eso. Estamos culpando aquí o estamos llamando aquí la atención a las personas que de dos cosas. Una, la que se deja llevar por la influencia de otras personas. Y dos, por las personas que dicen que hablan en nombre de Dios, pero que no están usando las escrituras. Entonces, las personas que no usan las escrituras están propagando un veneno a las almas que quieren escuchar de Dios. Las almas que quieren escuchar de Dios tienen la responsabilidad de escuchar lo que dice Dios, no lo que dice una persona acerca de Dios, sino lo que Aquí dice hay el un Evangelio. problema, hermano. Perdón que lo interrumpa así. Es que ese es el problema que yo quiero atacar. La gente que quiere escuchar de Dios. ¿Sabe por qué la gente no escucha de Dios? Primero, porque no lee la Biblia. Y segundo, porque en las iglesias hoy en día hay muchos amigos como Diótrefes. Escuche, Mm, tercera de Juan, versículo 9. Yo he ujú, escrito a la iglesia, pero Diótrefes, permítame, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de las iglesias. Pregunto, hermano, ¿sucede esto en las iglesias hoy en día o no? claro que Claro sí, que sí. claro que sí. Mucha gente viene y escucha un tema como el que estamos tocando usted y yo hoy, y vaya y le dice al pastor. Entonces el pastor viene y le dice, no, esa gente está endemoniados. Hermano, si nosotros estuviéramos endemoniados, no estuviéramos hablando de la Biblia. Exacto. Sí, lógico, ¿me entiende? Pero son artimañas como que la gente utiliza como Diótrefes. ¿Por qué? Porque Diótrefes dice que parloteaba y no dejaba, escúcheme esto, no dejaba que los hermanos recibieran a los apóstoles. ¿Saben por qué? Porque sabían que los apóstoles venían a confrontarlos con la palabra de Dios. Hoy en día, ¿por qué sucede que muchos pastores, qué es lo que le dicen a la gente? No lea, no lea, no escuche cosas que no sean las de nosotros. Un ejemplo, mis amigos, los de la Westover, los de los testigos de Jehová, no los dejan leer literatura que no sea la de ellos. ¿Por Mm, qué? La pregunta es ¿por qué? Porque son iguales que Diótrefes. Han utilizado la religión para controlar y manipular a las mentes. Y eso es lo que está haciendo el mundo religioso hoy. Llámese católico, llámese evangélico, testigo de Jehová, adventista, mesiánicos. Vamos a tocar un día el tema de los amigos judíos mesiánicos que están haciéndole tanto mal a la sociedad con sus falsas enseñanzas también, que son otros amigos que andan engañando, y perdón lo que yo digo, es contando cuentos de viejas, porque no cuentan la Biblia. Son cuentos de viejas como Pablo le escribió a Timoteo, que se dejen de esos cuentos de viejas. ¿Saben por qué? Porque hablan más de muchos cuentos y fábulas y no van a la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes mediten, mis estimados amigos, sobre este amigo Diótrefes. ¿Y saben por qué? Dos cosas importantes. Uno de los males, ¿por qué la gente cree en todo esto? Porque no lee la Biblia. Y segundo, porque en las iglesias hay muchos Diótrefes que son los caciques, que son los que mandan. Yo quiero recordarles este pasaje, hermanos, versículo 9, tercera de Juan. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre los hermanos, no nos recibe.
Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Esto es muy importante. Con palabras malignas contra nosotros. ¿Cuáles son esas palabras malignas? Las mismas que el pastor utiliza. Le dice, no los escuche. No, eso no es así. Esto es de esta y esta manera. Yo pregunto, si yo soy un hijo de Dios y he obedecido el evangelio, ¿yo tengo el Espíritu Santo o no lo tengo? Y si yo tengo el Espíritu Santo, ¿será que Dios a unas personas puede guiar y a mí no me puede guiar por medio de su palabra y el Espíritu de Dios? Esas palabras que dice tercera de Juan, versículos 9 y 10, dice que él parloteaba. O sea, él de una manera falsa, él metía, ¿qué podemos decir? Incredulidad, no, como desconfianza. Él, cuando llegaban los apóstoles o venía un hermano a predicar, Diótrefes se paraba y creaba desconfianza para que no escucharan a los apóstoles. Es igual, cuando usted está buscando y escudriñando la voluntad de Dios, llega un Diótrefes de estos y le dice, tenga cuidado, están endemoniados. Con eso despachan a todo mundo. Cuando usted no hace lo que el pastor dice, le dicen, es que usted es una oveja rebelde, usted está endemoniado. Y con eso despachan a la gente. Y es otro tema que vamos a ir tocando poco a poco. ¿Puede el diablo poseer a la gente hoy en día? Y tengo una pregunta, hermano Fernando. En realidad, miren, lo que se está diciendo aquí es, lo que se está tratando de decir aquí es que hay dos tipos de personas. Está la persona que realmente quiere buscar de Dios, desea de Dios, él tiene un respeto por Dios, pero no tiene el conocimiento o no tiene la libertad de conocer a Dios porque está sumido en lo que otros dicen. Entonces, estos que otros dicen, viene la pregunta, ¿con qué autoridad hacen esas cosas? ¿Dónde obtuvieron la autoridad para hacerlo? ¿Verdad? ¿Y quién se las dio? ¿Quién se las dio esa autoridad? Nos gustaría, nos encantaría que personas que digan que este video que no es verdad o lo que estamos diciendo aquí no es correcto, nos gustaría que nos contactaran para que pudiéramos entablar una conversación y decir, en realidad, porque nosotros no estamos diciendo que tenemos la verdad absoluta. Lo que estamos diciendo es que, como usted dijo ayer, una pregunta bíblica se contesta con una respuesta bíblica. La Biblia es la que tiene la verdad, no nosotros, no nadie. Es la verdad de Dios la que está en juego aquí. Pero hermano, este problema no es de ahora. Para la época de Pablo, Pablo tuvo ese mismo problema. Y vea lo que Pablo le escribió a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Vea lo que dice la poderosa palabra de Dios. Porque hay aún muchos contumaces. Vea la palabra que utiliza. Contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ojo, aquí Pablo la palabra circuncisión la utiliza para referirse a los judíos que estaban diciéndole a los creyentes que tenían que guardar la Torá, la ley mosaica. Y ve al versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Cómo le tapamos la boca a los demás? ¿Insultándolos? ¿Diciéndoles que están endemoniados? ¿Diciéndoles que te reprendo en el nombre de Jesús? No, mi amigo, así no. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vea lo que dice. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio poeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y glotones y ociosos. Hermanos, ¿cómo se tapa la boca a la gente si no es con lo que Pablo le escribió a Timoteo? Retén la forma
de las sanas palabras. Las palabras enfermas se matan con las palabras sanas, que es la palabra de Dios. Fernando, Dime. quiero que me ayude a comentar este pasaje. Vamos a buscar segunda de Juan 1:7 en adelante. Y yo lo voy a leer y usted me va a ir diciendo exactamente qué quiso decir este apóstol a la hora de escribir esto. Juan 1:7. Segunda de Juan 1:7, mire lo que dice. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace Un es el momentico. engañador y el anticristo. Primero, ¿por qué Juan escribe esas palabras? Es lo que hay que preguntarle al texto. Okay, exactamente. Resulta que cuando Juan está escribiendo esto, está escribiendo en contra de los gnósticos. Uh-huh. ¿Y quiénes eran los gnósticos? Los gnósticos eran personas que le decían a la gente, no, nosotros tenemos un conocimiento superior. ¿Me entiendes? Y le decían a la gente y que ellos podían pecar porque cuando pecaban era la carne la que pecaba y el espíritu nunca pecaba porque el cuerpo era la cárcel donde se metía el espíritu. Eso viene de la filosofía de Filón mucho tiempo atrás. Por eso es muy importante cuando el apóstol está hablando en el versículo 7, dice usted, hermano, Sí, segunda de Juan. Segunda de Juan 1, este pasaje es muy importante porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan, esto es muy importante, que no confiesan Jesucristo ha venido en carne y quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Sabe por qué Juan describe esto? Porque los gnósticos le decían a la gente de aquel entonces que era imposible que Dios tomara un cuerpo humano. Por eso Pablo le escribió a Colosenses 2:9. Colosenses es un libro escrito en contra de los gnósticos. Les dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, cuando Juan está diciendo esto, ¿es por qué? Porque los gnósticos decían que era imposible que Jesucristo, o sea, Dios, hubiera venido en carne. ¿Por qué? Porque la carne era mala. Y por eso, a partir de ese momento, es muy importante, porque para la época de Juan ya estaba el anticristo, hermano. Ahí está. Pero hay palabras que se usan acá que dígame usted si no son las mismas que reflejan el problema en la actualidad. Dice, porque muchos engañadores, quiere decir que sí existen, es real. Hay Claro. engañadores, hay gente que está engañando a las personas y las personas no están atentas a saber si lo que están oyendo, lo que están recibiendo es verdad o es mentira. Ahora, mire una cosa, ¿qué dice el versículo 8? Segunda de Juan 1:8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué me puede decir usted sobre esto, tomando el mismo tema y llevándolo aquí a la actualidad? Bueno, es que vuelve y repite la primera parte del versículo para que analicemos algo. Dice 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y dice el 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Y sabe por qué Juan dijo eso? Porque había muchos hermanos que estaban renegando de la fe. Y les quiero decir algo más importante. Si ustedes van al libro de Hebreos, en el capítulo 5, el escritor de Hebreos habla de hermanos, escuchen lo que voy a decir, hermanos que vieron a Jesús, hermanos que hicieron milagros, no los charlatanes de hoy en día, que llegó el momento de que apostataron de la fe. Y cuando Juan está hablando de esto, es precisamente porque hubo hermanos que a pesar de haber obedecido el evangelio, se apartaron porque escucharon la voz de los gnósticos que le decían era mentira. Por eso Pablo también a los corintios les habla de hermanos que decían ya la resurrección ha acontecido, ya eso es mentira, ya todo pasó. ¿Por qué? Porque todo esto desde el primer siglo empezó sus dolores de parto.
Pero aquí hay un detalle más importante todavía, hermano, a fondo relacionado con este pasaje. Cuando nosotros vamos a la segunda carta de Timoteo, vea qué importante. Pablo le escribe a Timoteo en segunda Timoteo capítulo 4, versículo 2. Vea, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites, Ahí está. más que de Dios, que tendrán, aquí quiero detenerme, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay mucha gente, y ese es el punto que yo cito con los 4 ejemplos que hemos estado mencionando. A veces la gente cree que porque tiene una apariencia religiosa es de Dios, y eso es totalmente falso. La gente hay que enseñarle y la gente tiene que entender que es totalmente falso. Dios no actúa por sentimientos. Los sentimientos no tienen nada que ver con hacer la voluntad de Dios. Con, cuando se habla de la voluntad de Dios es o lo hacemos o no lo hacemos. No hay un punto intermedio, hermano, en este caso. Entonces, tomando en cuenta, hermano Fernando, tomando en cuenta las palabras que usted acaba de decir, lo que hemos visto y oído, cuando dice a estos evita, mire esta palabra, a estos evita, y como leímos anteriormente cuando dice, mirad por vosotros mismos, entonces la pregunta es, ¿no nos hace responsables a cada individuo delante de la presencia de Dios de ser responsables acerca de la salvación que Dios nos ofrece? Claro, leyendo lo cual podéis entender. Ahí está la respuesta. Ahí está. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea el misterio de Cristo. Hoy en día la gente no puede refugiarse en la ignorancia o en la falta de conocimiento, porque ha llegado tanta la vagancia del ser humano que hasta la Biblia se la tiran en audios, en videos, como usted la quiera pedir. Ahora la tecnología nos O sea, ofrece todo para poder la ver. gente no tiene ahora escrúpulos. Pero hermano, quiero que sepa algo muy importante. Esto fue profetizado, Pablo lo profetizó. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vea lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos empiezan de la cruz para acá. Algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo? Vea cómo lo llama. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire usted. O sea, yo concluyo con la autoridad que la Biblia nos da, es de que todos estos cuatro métodos que fueron utilizados por Carlos, por Teresa, por María, son espíritus engañadores, son doctrinas de demonios. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Vea el versículo 2 de lo que dice, 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ahí está la clave de todo. ¿Sabe por qué? Porque con todo el respeto, y no quiero ofender a nadie, hermano, créame, pero el pastor está cauterizado. ¿Por qué? Porque él sabe que pidiendo el diezmo, él tiene a un redil. Porque él sabe que él viene y ora por la gente y la gente dice, es que es el ungido de Dios porque me sentía deprimido y ya no siento esa depresión. No, eso no lo hace nadie. Cuando usted se acerca a Dios, dice, todo lo puedo en Cristo Jesús, que es mi fortaleza. Entonces, el problema es que todos estos 4 métodos son personas que
tienen la conciencia cauterizada. Yo pregunto, hermano, para que concluyamos, Sí, ¿qué es cauterizado? ¿Usted nos puede dar una explicación de qué es cauterizar? sí, bueno, le puedo decir que he visto lo que es cauterizar, porque eso se ve mucho cuando hay una herida, cuando hay hay algo abierto, ¿verdad? Cauterizar es cuando se sella algo, que se cierra algo y ya no penetra en eso, ya queda totalmente sellado, ¿verdad? En esta situación. Pero, ¿qué efecto causa la cauterización en una piel? Que Una usted la cicatriz, pellizca, la golpea y no siente nada. ¿no? Pierde totalmente los nervios, ¿verdad? Excelente. Mm, Ese es ujú. el punto. Y el apóstol Pablo profetizó y vea cómo los llama: hipócritas, mentirosos, engañadores y doctrinas de demonios. Así Yo mismo creo es. que Yo creo que sí tenemos que tomar mucha conciencia sobre esto y ojalá que algún amigo nos haga algún comentario o alguna pregunta sobre este tema, porque vamos a estar enfocando mucho a esto. Hay una cosa que antes de terminar quiero dejar en la mente del público que pueda estar viendo esto, pueda estar oyendo esto. Mire, eh, ¿quién les garantiza a ustedes? ¿Quién les garantiza que nosotros mismos estamos hablando la verdad? ¿Quién? ¿Quién les garantiza a ustedes que las cosas que se ven actualmente en la iglesia con estos llamados pastores, estos llamados apóstoles, estos llamados modernistas, quién se está haciendo de la vista gorda? No ven ustedes las cosas que están pasando con todas las cosas que hacen, ese entretenimiento, ese circo que se hacen en la iglesia y todo eso. ¿Creen ustedes que eso le agrada a Dios? ¿Creen ustedes que eso está bien con Dios? Ahora, hay un pasaje como el que habíamos tocado, dice en 2 de Juan 1:9, cualquiera, y eso lo tocó usted ayer, hermano, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero Y si hermano, no tiene a Dios, pero hermano, si Dios es amor, bueno, ahí es donde yo le digo, si un esposo le dice a una esposa, la golpea, la insulta psicológicamente, la maltrata, le hace todo el daño y le dice, pero perdóneme porque yo te amo, ¿va a creer usted que la esposa va a decir, sí, mi esposo me ama porque me lo dice, ¿verdad? Entonces la gente cree que como los predicadores y pastores de hoy en día que hacen todos estos circos dicen, Dios es amor, Dios no va a castigar a nadie, Dios va a permitir que todo el mundo haga lo que quiera y al final él, como papá alcahuete que es, pues va a permitir todo esto, se va a olvidar de todo esto, pues le tenemos noticias, hermano, no, que la Biblia nos dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no en otra doctrina, en la de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, no solamente tenemos a Dios, sino también al Hijo. Ese sí tiene el Padre y al Hijo, por ¿verdad? eso Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Apóstoles. porque la doctrina de los apóstoles es exactamente la doctrina de Cristo. Y ojo, es muy preocupante a lo que yo hablaba en un comienzo en este estudio. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Así ¿Y mismo es. quién te la dio? Esa es la clave de todo el tema que hemos hablado. Y otra pregunta, la última que yo puedo hacer esta noche. ¿Está usted seguro, estimado amigo o amiga que nos escucha? ¿Está usted seguro que usted lo que está practicando es la doctrina de Cristo? ¿Puede usted confirmar, puede decir, sí, estoy completamente seguro que lo que yo hago es la doctrina de Cristo? Nos gustaría incluso escucharle, nos gustaría poder saber de esa seguridad que usted tiene para poder nosotros entonces entablar una conversación y poder hacer esto, que las personas vean esto y mover el piso. No es nuestra intención buscar pleito, ni hacer rencillas, ni andar machacando a nadie. Nosotros no somos nadie. Nosotros somos dos personas como ustedes, como cualquiera de ustedes, trabajadores que buscamos una vida en este mundo, un espacio en este mundo. Pero ya nosotros estamos completamente fastidiados de ver que Dios dice una cosa y la gente practica otra y que nadie está respetando la doctrina de Cristo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Repito las palabras que yo decía ayer, hermano.
Todos tienen a Dios en la boca, pero ¿está Dios en el corazón de todos? Amén. Así es. Ese es el punto. Todos tenemos a Dios en la boca, pero ¿está Dios en mi corazón? Que Dios me los bendiga a todos. Y hermano, tomemos en cuenta que no sé si mañana o cómo vamos a hacer, porque yo quiero llevar como un eslabón, uno con otro. ¿Con qué autoridad haces esas cosas y quién te la dio? Y yo quiero que tal vez si para la próxima hablemos es ¿quién es la autoridad hoy en día? ¿Quién? ¿El pastor? Exacto. ¿El sacerdote? ¿El cura? ¿El predicador de la iglesia? ¿La pastora? ¿Quién es el que manda en la iglesia? Y otra pregunta muy importante, porque no podemos llegar a desarrollar el punto de quién manda en la iglesia si no sabemos cuántas iglesias hay. Exactamente. ¿Me entiende? Entonces, hay que establecer esos dos puntos para poder continuar con qué autoridad haces esas cosas y quién te la dio. Así mismo, así que tenemos una cita para mañana, puede ser mañana, si no ahí el hermano está avisando, pero si no, pues quedemos Mañana a para las 9 mañana, entonces. 9 de la noche, si Dios lo permite. Tal vez recuerde que en esto de la tecnología siempre hay algunos atrasitos o algo. No es nuestra intención ser impuntuales ni nada por el estilo, pero ustedes conocen la tecnología, ustedes saben que cuando se maneja estas cosas siempre hay algo que aparece, así que pero mañana a las 9 estamos aquí tratando de volver con estos puntos, armando esta cadena para que las personas pues que estén con este sentimiento también de querer escuchar, de querer aprender y también querer enseñar en su dado momento, se le pueda dar la oportunidad de que diga si lo que estamos haciendo no corresponde a lo que es bíblico. Estamos muy abiertos a todas estas cosas. Vamos a terminar en palabras de oración y que Dios los bendiga a todos. Recuerde que somos cristianos. Hechos 11:26 dice que en Antioquía se les llamó a los discípulos cristianos, nada más. Pablo estuvo ante el rey Agripa en Hechos 26:28 y le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pedro le dijo a los cristianos en primera de Pedro 4:16, si alguno padece por ser cristiano. Si usted siembra chayotes, recibe chayotes. Si usted siembra la palabra de Dios grave serán todos. Produce únicamente cristianos, Cristianos. sin apellidos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Te suplicamos que en el nombre poderoso de Jesús, tú nos bendigas, tú nos ayudes y que tú bendigas esta palabra que fue transmitida y que así sea una persona que lo asimile y lo entienda, sea para la gloria y honra de tu nombre. Queremos alabarte y bendecirte y queremos suplicarte que tú bendigas a los oyentes ricamente, que tú derrames bendiciones, Señor, que abres las ventanas de los cielos y toques el corazón de cada persona en cualquier parte en el mundo que nos escucha. Abre su corazón, abre su mente, abre su entendimiento y danos sabiduría a nosotros para ser mansos, para enseñar tu gloriosa palabra. Te bendecimos pues en Cristo Jesús. Amén. Dios Amén. los bendiga. Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga.